Muy buenos días. Vamos a discutir hoy uno de los aspectos fundamentales de la lectura de rocas, que es información que podemos sacar de algunas estructuras sedimentarias muy particulares que muchas veces pasan desapercibidas en su importancia. Esta estructura que vamos a hablar hoy ocurre generalmente a la base de arenas masivas. Y no casualmente ocurre solamente a la base de estas arenas. Sucede que esta estructura en realidad está relacionada a ciertos procesos que son típicos y característicos de la depositación de las arenas masivas y nos van a dar mucha información para soportar lo que se conoce a partir de estudios experimentales. Si vamos a la hoja y hacemos un pequeño esquema, de cómo se forma una estructura de flame o una estructura de llama. Una estructura de flame básicamente la vamos a reconocer hacia la base de cuerpos de arenas masivas en el contacto con una litología que está saturada en agua, que puede ser lutitas o podría llegar a ser inclusive arenas saturadas en agua, como podemos ver, también son comunes. Esta estructura es una estructura de inyección sedimentaria donde vemos como parte de estas lutitas se mete dentro de las arenas masivas y observamos comúnmente como una cresta inclinada de esta inyección. Es una estructura que, nosotros la podemos tomar como simplemente una estructura descriptiva o podemos entender cómo se forman estas estructuras de flame o de llama. Unas estructuras muy bonitas. Hacia el final del video podemos incluir tal vez algunos ejemplos de campo, de cómo se ven esas estructuras. Bueno, ¿qué nos indican las estructuras de tipo flame? Acá lo voy a poner. Estas estructuras, lo primero que nos indican es que nosotros tenemos acá por debajo un sustrato que está saturado de agua o tiene mucha cantidad de agua, lo que hace que sea un sustrato, como decimos los sedimentólogos, sustrato soposo, ¿no? En inglés es soapy. Soposo quiere decir que va a ser muy sensible a la carga sedimentaria. Si ahora vamos a la manera de cómo se depositan las arenas masivas, si nosotros tenemos, por ejemplo, un sustrato soposo, un sustrato de arcillas o lutitas que tienen una saturación de agua muy alta, normalmente es muy común en las arcillas la saturación de más del 60 o 70% de agua, y yo comienzo sobre este sustrato a acumular arenas desde un flujo turbulento. Este flujo turbulento está desacelerando y está perdiendo capacidad del flujo, por lo tanto voy a empezar a tener aquí un depósito de arenas que se va acumulando gradualmente. Esto sería el estadio inicial o 1. Si ahora nosotros seguimos aportando arenas sobre este sustrato, va a suceder de que si la acumulación de las arenas no es exactamente homogénea, sino que, como decíamos, las arenas masivas normalmente tienen un intervalo basal que tiene una
que constituye una zona de transición. Esta zona de transición, que decíamos está a la base de la acumulación de las arenas masivas, por debajo de lo que es mayormente el flujo turbulento. Esta zona de transición es una zona donde tenemos una alta concentración de sedimentos y una baja velocidad. Y básicamente esta zona lo que desarrolla es una transformación gravitacional en el sentido de Fisher, lo que separa esta zona es transición, y lo que separa es un flujo turbulento por encima de un flujo laminar por debajo. Esta zona, decimos, es una zona más concentrada de sedimentos respecto de esta zona superior que tiene una menor concentración. ¿Qué es lo que sucede? Que la diferencia de peso y carga por esta depositación gradual sobre las arcillas saturadas en agua va a ser de que se produzca una incipiente inyección de las arcillas por un problema de densidad dentro del nivel arenoso. Como decíamos, este flujo que teníamos encima es un flujo laminar. ¿Cuál es la característica del flujo laminar? Que tenemos distintas láminas de flujo que se mueven a distinta velocidad, la velocidad creciente hacia arriba. De manera tal de que si este proceso continúa y tenemos nuestro flujo laminar, la arcilla va, o la inyección de la arcilla, se va a desplazar. Se va a desplazar porque a medida que nosotros nos movemos hacia la zona más alta, la velocidad es mayor. Esta anisotropía en las velocidades es lo que provoca las estructuras de tipo flame. Estas estructuras de tipo flame lo que indican es un flujo laminar a la base de un depósito que va a resultar en arenas masivas. Esta es una evidencia directa a partir de afloramientos de un flujo laminar y también es una evidencia directa de la acumulación gradual de las arenas masivas. Tenemos, decíamos, acumulación gradual desde este flujo turbulento que tenemos por aquí encima, que está aportando las arenas de modo gradual y efectuando estas estructuras de deformación hacia la base. Muchas gracias.